El título que tiene es Las 1001 noche. Las 1001 noche. Tuve que explicarle a mi esposa el título. Usted sabe que tengo que pasar primero por la oficina de censura y derechos de autor antes de venir a predicar acá. Voy a explicarle a ella qué significa eso y por qué y de dónde y cómo y cuándo. Y una vez que ella me ha visto bueno, entonces ahora sí. Las 1001 noche. Hay una historia muy antigua que lleva ese título, Las 1001 noche. Es una historia de origen persa y se da en un lugar donde a un sultán o un rey persa se entera de que su esposa le es infiel con un esclavo. Pero el asunto no termina ahí. El hermano del sultán no se está dando cuenta y corre la misma suerte. Entonces, cuando este rey llega donde su hermano y le dice: tu mujer te está dando vuelta con un esclavo, el hermano no lo creía y logra comprobar que es verdad. Al ver semejante tragedia, este rey decide emprender un viaje y dice: voy a buscar una persona que le haya pasado una desgracia mayor que la que a mí me ha pasado. Y se topa, en medio camino, se topa con un genio. ¿Saben lo que es un genio? Los de la lamparita. Se topa con un genio. Y en la conversación con el genio le dice al rey: estoy muy decepcionado porque mi mujer me traicionó. Entonces el sultán dice: bueno, si a este hombre, si a este que es un genio, lo traicionó la mujer, entonces quiere decir, él llega a una conclusión vana, fatídica, quiere decir entonces que la mujer es mala. Ojo, es una historia, ¿verdad? No es bíblica ni la voy a buscar a la Biblia. Cuando él llega a esa conclusión, entonces él regresa a su ciudad y le dice a su ayudante, le dice: voy a firmar un decreto y el decreto va a ser el siguiente: todos los días voy a desposar a una virgen, me voy a casar con una virgen. Antes había ejecutado a su esposa, la mató por la traición que le cometió. Entonces dice: voy a decretar ahora que el rey, a partir de hoy, todos los días se va a casar con una virgen. Pero para que no me vuelva a pasar lo mismo, al amanecer de la noche siguiente, de esa noche, esa doncella que dormirá conmigo, la voy a sacrificar y la voy a matar para que no me vuelva a traicionar. Macabra la historia, ¿verdad? Espérese, ahorita usted va a entender de qué le estoy hablando. Entonces resulta y acontece de que empiezan a acabarse las vírgenes en el pueblo. Todas las mañanas mataban a una para que no le fuera infiel al rey, ¿verdad? Pero siempre hay una que es más astuta que todas. Siempre hay una que tiene la gracia de Dios. Siempre hay una que tiene la sabiduría y la inteligencia de Dios. Ahí está Esther, por ejemplo. Y cuando le toca el turno a ella, es la última que queda, dice: a mí no me va a matar. Llega, pasa la noche con el sultán, y cuando ya termina todo y él se aproxima la hora que amanezca y la ejecuten, entonces le dice al sultán: tengo una historia que contarte. Y le cuenta una historia tan apasionada que captura la atención del sultán. Y cuando ya va a rayar el alba, la mujer llega y le dice al sultán: si usted me deja vivir hoy, le prometo que vengo esta noche y le termino la historia. ¿Se da cuenta? Entonces el sultán entra en ese pacto con ella: está bien, te voy a perdonar la vida hoy y ven en la noche y me termina la historia. ¿Qué creen que pasó al día siguiente? Lo mismo. La historia no terminaba. Y el sultán estaba así, ansioso, y le dice: si usted me deja vivir una noche más, le cuento el final. Y así se lo llevó durante 1000 noches. Al cabo de la 1001 noche, el sultán se termina enamorando de ella
termina recibiéndola como su esposa y elimina el edicto que había firmado. Después de 1001 noche. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Nada. Y a la vez mucho. Si usted se pone a fijar en la historia, esta mujer, para ir la primera noche del sultán, tuvo 3 cosas. Estaba determinada a que ella no iba a correr la misma suerte. Fue inteligente, fue observadora, usó lo que tenía y nunca perdió de vista el enfoque. Su enfoque desde el principio fue: a mí no me va a matar. Ahora, ¿cómo lo logró? Esa es la enseñanza de hoy. Esa es la enseñanza de hoy. Y por eso le digo, no tiene y sí tiene que ver mucho. ¿Ok? No tiene y sí tiene que ver mucho. Entonces, vea usted. Vea usted. La doncella no sabe cuánto tiempo le irá a durar la historia. De esta historia, las 1001 noches, si usted se busca la literatura de esa historia, las 1001 noches, en medio de esa historia están metidas aquellas historias que nosotros hemos conocido como Sinbad el Marino, Ali Baba y los 40 ladrones. O sea, esa mujer agarró todas las historias y las hizo en una sola y lo llevó noche tras noche, noche tras noche, noche tras noche, noche tras noche, hasta que lograra su objetivo. La pregunta: ¿qué probabilidades tenía esta mujer de sobrevivir? Una, en medio de 1.000.000. Le hago la pregunta a usted: ¿qué probabilidad tiene usted de sobrevivir al problema que está atravesando? Una en 1.000.000. Pero la hay. Pero ahí está. En usted está, en convertir esta una en hacerla grande. Cuando Pablo iba viajando a Roma para entrevistarse con el emperador y el barco naufraga en la isla de Malta, él dice: todo esto se va a desbaratar, pero ni uno de ustedes se va a perder, porque esta noche ha estado el ángel de Jehová conmigo y me dijo que es necesario que yo comparezca ante el emperador y todos ustedes serán salvos. Eso está a partir del libro del capítulo 23 de Hechos. Usted va a encontrar el naufragio de la isla de Malta. Y dice que se desbarató el barco y los marineros y todos se aferraron a los restos del barco. Había una posibilidad y se aferraron a esa posibilidad y fueron salvos. De la baraja que tienes al frente, hay una que es tu carta. Aférrate a ella. ¿Ok? 2. El rey tipifica en esta historia nuestro mayor y más grande desafío, nuestro mayor y más grande problema. Un desafío inmenso, un desafío grande, no es un dolor de muelas, no es una llanta estallada. Un desafío grande en tu vida no es ni siquiera que no tengas dinero. El desafío más grande en tu vida es cuando la esperanza se agota. Porque puedes tener todos los recursos a tu alcance, que si no tienes esperanza, que si no tienes fe, estás muerto. El rey en este momento tipifica entonces aquello que está amenazando tu fe, aquello que está amenazando tu esperanza. Hay personas con mucho menos bienes materiales que usted y que yo, pero que viven más felices que usted y que yo, porque viven aferrados a su esperanza y a su fe, y nada ni nadie los mueve de ahí. ¿Ok? Entonces vaya anotando. Y tercero,
Y tercero, al igual que esta doncella, en la vida usted y yo necesitamos determinación, necesitamos enfoque, necesitamos controlar nuestras emociones, usar lo que tenemos y, muy importante, vivir un día a la vez. Viva un día a la vez. Aquí les voy a contar otra historia. Un mercader persa tiene un criado y lo manda al mercado, Giovanni, y el criado se va al mercado muy de mañana y se topa en el mercado, se topa con la muerte. La muerte lo vuelve a ver y le hace un gesto y el criado sale espantado. Llegan donde su señor y le dice el señor: ¿por qué te pasa? Vienes pálido. Le dice: mi señor, he visto en el mercado a la muerte y me ha hecho un gesto terrorífico. Viene por mí. Necesito que me des el caballo más veloz para irme para Samaria. Y el mercader se compadece y le dice: ok, tome el caballo más veloz y váyase. Entonces el mercader se va para el mercado a terminar el mandado porque el siervo no lo terminó. Y cuando llega al mercado se encuentra la muerte. Entonces el mercader llega y le dice a la muerte: oiga, ven acá, ¿por qué le hiciste un gesto a mi criado en esa mañana? Le dice: no, yo no le hice ningún gesto. Más bien me asombró verlo aquí, porque hoy mismo tengo que verme con él en Samaria y me lo encontré aquí. El criado, por escapar de la muerte, la encontró en Samaria. Viva un día a la vez. Viva un día a la vez. Porque si usted no se da cuenta, muchos se tiran del puente aún en lo seco. Qué rico. Capturé su atención. Vamos a la Biblia entonces. Tengo que contarle 1, 2, 3, 4, 5 historias de la Biblia. Porque a usted yo le enseño a la luz de la palabra. Esto fue una introducción para despertarlo, para hacerlo entrar en calor. En la Biblia vamos a encontrar 5 historias. Hay muchas, pero yo escogí 5. Para demostrarle a usted, para hablarle hoy a la luz de la palabra, qué es lo que usted y yo debemos hacer cuando estemos contando 1001 noche. Cuando estemos frente al muro y no haya cómo escalarlo. Cuando estemos frente al abismo y no hay puente. El jueves que estuvimos acá en el cierre del estudio de la oración que abre los cielos, a los que estábamos acá yo les dije: vengan el domingo, porque la palabra del domingo va a revelar lo que Dios está haciendo aquí, en este estudio. ¿Ok? La primera historia tiene que ver con los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos jóvenes, esa historia se lo van a encontrar en el libro de Daniel, capítulo 3. Don Álvaro, esos jóvenes, al igual que Daniel, estaban hechos cautivos en Babilonia. En el capítulo 3 dice que el rey Nabucodonosor en ese momento diseñó una estatua para que todo el pueblo adoraran esa estatua. Y los sátrapas, los sirvientes del rey, los espías del rey, los más allegados del rey, vigilantes del reino, llegaron y le dijeron al rey: oiga, Nabucodonosor, esos 3 elementos no se inclinan a la estatua que usted hizo. Y es ley en Babilonia, es ley que todos deben adorar esa estatua o deben perecer, deben morir. El rey manda a llamar a los 3 jóvenes y les dicen: ¿es cierto que ustedes no adoran la estatua? Y ellos le dicen: no. ¿Por qué ustedes no adoran la estatua? Porque nosotros adoramos a Dios solamente. ¿Cuántas estatuas usted se ha encontrado en el camino
que lo han querido doblegar simplemente para obtener un favor. ¿Cuántas estatuas te has encontrado en el camino que han querido coaccionar tu voluntad para salvar tu vida? ¿Cuántas estatuas en el camino te has encontrado que han querido manipular tu voluntad simplemente para que conserves un trabajo, para que conserves una relación, para que conserves un noviazgo, para que conserves un matrimonio? ¿Cuántas estatuas? Voy a hilar más delgado y voy a meterme en una semejante bronca. ¿Cuántas estatuas en las iglesias se han levantado para que el pueblo adore esas estatuas, haciendo a un lado a nuestro Dios? ¿Ok? Estos jóvenes llegan y le dicen a Nabucodonosor: no, discúlpeme, nosotros solamente vamos a adorar a Dios. Entonces Nabucodonosor les dice: lo siento mucho, pero tengo que mandarlos al horno de fuego. Los amenaza, los intimida. Los tengo que mandar al horno de fuego. ¿Cuántas amenazas te ha mandado Satanás en los últimos 6 meses? Los intimida, los amenaza. Pero es aquí entonces donde el que conoce, el que está determinado, el que está enfocado, el que conoce a su Dios, sale a relucir. Sale a relucir. ¿Qué le dicen los jóvenes a Nabucodonosor? Está bien, no hay problema. Le voy a decir algo, Nabucodonosor. El Dios que nosotros adoramos es más poderoso que ese horno. Es más, y le voy a decir algo para que le duela más. Aún si Él decide no salvarnos de ese horno, aún ahí, hecho ceniza, solo a Él vamos a adorar. Estos hombres, estos jóvenes, conocían la teología de la vida eterna. Porque ellos decían: aún si no nos salva de ese horno, solo a Él adoraremos. Lo que le estaban diciendo es: aún muertos, nuestra carne muerta, solo a Dios vamos a adorar. ¿Cuántos hornos de fuego has tenido que sortear en la vida? ¿A cuántos hornos de fuego te has tenido que enfrentar? ¿Cuántos Nabucodonosor se te han aparecido en la vida amenazándote para que cambies de parecer, para que renuncies, para que dejes a Dios? ¿Cuántas estatuas hemos levantado nosotros mismos en nuestros hogares? Tenemos una estatua que dice: esta es la estatua al Dios Fredito. Y aquí es lo que dice Fredito. Y todos se inclinan delante de Fredito y todo el mundo llega a la casa. ¿Dónde está el pastor? Y si el pastor sale y hace un gesto así, está bravo. Porque hay una estatua levantada en honor al pastor. Y si no hacen lo que el pastor dice, hay un horno de fuego para ustedes esperando. Murmuradores chismosos. Entonces, ese es el primer ejemplo que quiero hablar en esta mañana. De esos 3 muchachos. El principal problema que estos 3 jóvenes tenían, Giovanni, no era el horno de fuego. El principal problema que tenían era Nabucodonosor. El principal problema que enfrentas en tu vida no es la situación, es el que está detrás de esa situación. Y tienes que aprender a discernirlo. ¿Qué es lo que se está moviendo detrás de esto? Si es algo que yo propicié, el que está detrás de esto soy yo. Todo lo que tengo que hacer es arrepentirme, cambiar mi estilo de vida. Porque si yo me rindo ante esta situación, me come, me mata, y lo peor del caso es que no cambié mi vida y sigo de mal en peor. Está bonito, ¿verdad, la historia? ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucedió con el sultán después de 1001 noches, don Álvaro? Terminó rindiéndose ante la mujer. Entendió que la mujer no era mala.
entendió que no todas las mujeres eran malas. Hubieron 2 o 3 que tuvieron mala conducta, pero no podía generalizar por eso. Se enamoró de nuevo y se casó con aquella sirvienta. ¿Qué pasa con Nabucodonosor? Cuando los jóvenes salen, dice que salieron del horno y ni siquiera humo salía de su ropa. Este rey llegó y adoró a Dios y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que los libró del horno de fuego. Y cambió el edicto y dijo: y toda nación, tribu o población de esta región tiene que adorar al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y el que no lo haga será exterminado. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Me está comprendiendo? Pues parece que no. Cuando tú superas ese horno de fuego, el que era tu adversario se vuelve tu amigo. El que te amenazaba ahora exalta al Dios que te respaldó. Porque cuando aquellos que querían hacerte daño ven que contra ti no pueden hacer nada, tienen que reconocer que hay un Dios detrás de ti que te guarda, que te cuida y que guarda a tus hijos. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Hemos pasado 4 semanas estudiando acerca de la oración que abre los cielos. Poderosas oraciones, poderoso estudio. Ahí está. Pregúntele a los que vinieron, porque no quedó ni grabado ni quedó impreso. Pregúntele a los que vinieron. Y no vuelva a perder esas oportunidades en su vida, porque lo que hoy desechas, mañana te va a hacer falta. Sea inteligente. Somos buenos para andar recogiendo basura, pero cuando vienen cosas de Dios a nuestra vida, las desechamos. Amén. Fue muy seria la pastora hoy. Segunda historia. Daniel en el foso de los leones. Ya estamos en el capítulo 6 de Daniel. Ahora Daniel se enfrenta a otro rey. No es el mismo Nabucodonosor. Daniel tiene que enfrentarse al rey Darío. Y la misma historia. Pasa lo mismo. Llegan los sátrapas, los acusetas, los comecajeta, como dice la pastora Vera, los que andan fijándose en todo, llegan a acusar a Daniel y le dicen: escuche, rey Darío, venimos a darle consejo a usted. Queremos que firme un edicto que diga que todo aquel que busque consejo en otro Dios que no sea el Dios de Babilonia, perezca. Llega el rey Darío y firma el edicto. Y así que firma el edicto, con el edicto en la mano, llegan y le dicen: ahí está Daniel. Este no es nacido aquí, este vino como esclavo y en su casa ahora 3 días al Dios de Israel. Según tu edicto, le dice, tiene que morir. Y el rey le tenía alta estima a Daniel, porque dice la palabra en Daniel capítulo, en el capítulo 6, dice que Daniel tenía un espíritu superior a todos los demás sátrapas. Por supuesto, tenía la unción de Dios sobre él, tenía la gracia de Dios sobre él. Usted tiene un espíritu superior a cualquier otro pagano mundano del mundo. En usted hay algo mayor y mejor que lo que ellos tienen. Tienes que aprender a ver eso. Cuando estás metido en un problema, lo primero que tienes que ver es lo que tú tienes. ¿Qué es lo que yo tengo? Tengo la gracia de Dios, tengo el favor de Dios, tengo la sabiduría de Dios, porque la palabra dice que yo tengo la mente de Cristo. Tengo el Espíritu Santo a mi favor, que intercede por mí día y noche, me alienta, me consuela y me revela. Eres superior a cualquier otra cosa creada. Eres superior. Cuando Darío llama a Daniel, le dice a Daniel: ¿es cierto lo que me están informando? Y él le dice: sí, es cierto. Cuando usted le cuestionen de que si usted es pandereta, no lo niegue. No lo niegue. Pero ¿sabe por qué lo negamos?
porque somos camaleones. Entonces vamos a una fiesta y para sentirme en ambiente me tomo mis traguitos. Y cuando vamos donde los cristianos, que Dios bendiga sus alimentos en la mesa y bendiga las manos que los han preparado. Hipócritas, falsos. Entonces Daniel, el rey llega, Darío le dice a Daniel: bueno, Daniel, lo siento mucho, tienes que entrar al foso de los leones y que el Dios al que tú adoras te salve, le dice. Y entra Daniel al foso de los leones. El rey quería tanto a Daniel, lo quería tanto, que dice que esa noche hizo ayuno por Daniel. Cuando amaneció, lo primero que hizo fue ir al foso de los leones. Y dice que abrió la puerta y en voz baja decía: Daniel. Porque en su corazón él sentía el pesar de haber entregado a Daniel al foso de los leones. Y él decía: Daniel, dime si aún vives. Y cuando en el fondo le contestó una voz fuerte, recia, que le decía: vive Jehová, Dios de los ejércitos, oh rey, que mandó a su ángel que tapara la boca de los leones. Mientras estás en ese foso de los leones contando las noches, Dios está mandando ángeles a tapar la boca de los leones. Amenazas van y vienen, pero ninguna de ellas te va a tocar, porque Dios está determinado a cumplir su propósito en tu vida. Dígame, por lo menos. ¿Cuántos fosos de leones hemos tenido que atravesar para llegar a este punto? Y ninguno se ha atrevido siquiera a lamer nuestros pies, porque la misericordia de Dios nos protege. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Daniel tenía un espíritu superior, dice. ¿Qué pasó después? Lo mismo. Después de que Daniel sale del foso de los leones, Daniel 6, 26 al 28, el rey Darío firma un edicto donde dice: todos aquí de ahora en adelante alaben y adoren al Dios de Daniel. Y el que no lo haga será exterminado. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Todos aquellos, mire, todos aquellos que perseguían a los hijos de Dios, cuando los hijos de Dios se paraban firme y se aferraban a Dios, Dios convertía sus amenazas en bendiciones y convertía el corazón de sus enemigos a favor de ellos. ¿Por qué hoy cuesta tanto ver esto en la iglesia? Porque la iglesia se muere antes de tiempo. Confía en su propia sabiduría y en sus propios recursos. Tú tienes un espíritu superior. Tu Dios no es el Dios de ellos. Tu Dios es un Dios poderoso, está vivo, es grande. Tu Dios no necesita que nadie lo aconseje, porque tu Dios fue el que hizo todo lo que tú ves, los cielos y la tierra y lo que hay debajo de ella. El Dios de ellos fue fabricado por manos de hombres, hombres limitados. Dice la palabra: imágenes de madera, imágenes de bronce, que tienen boca y no hablan, pies y no caminan. Nuestro Dios habita la eternidad. Nuestro Dios vivo está con nosotros, y donde quiera que usted vaya, Él va con usted. Te habla, te aconseja, te redarguye y tiene de ti misericordia. Se le vino la jauría de leones encima. Tranquilo, tenga paz. Al final de cuentas, si se muere, ¿para dónde se va? Para el cielo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el miedo? Pastor, qué miedo morirse. Te vas a morir algún día. Y lo mejor que nos puede pasar es morirnos cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando Satanás vino a mí una vez a intimidarme, porque estábamos haciendo unas reuniones familiares allá en un lugar de cuyo nombre no me quiero acordar, dijo el Quijote, que los balazos pasaban a través de las ventanas.
Las personas con las que yo estaba haciendo eso me dijeron: pastor, es que no podemos ir ahí, estamos arriesgando nuestra vida. Bueno, vayan a Romoser entonces. Y el diablo vino a mí. Y yo le dije: ¿sabe qué? Si usted me quiere matar, favor que me hace. Porque así me voy más rápido para el cielo y más rápido con mi Señor. Así que usted decide, o se deja usar por Dios o me deja en paz. ¿Qué creen que pasó? Me dejó en paz. No tenga miedo. ¿Cuántos leones se han aparecido en su vida disfrazados de ovejas y después sacan lo que son verdaderamente? No tenga miedo. No tenga miedo. Pastor, pero es que estos hombres eran hombres de Dios íntegros. Espérese, déjamela ahí picando, que ya usted va a ver dónde la ponemos. Ahí. Déjamela ahí picando nada más. Otro caso. José y sus hermanos. Trillada esa historia. Conocidos por todo. Pero vea que esa historia es tan relevante para nosotros que ocupa el espacio de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capítulos del Génesis. Vea que esa historia es relevante para la vida del cristiano, que hay 8 capítulos de la historia de José en el libro del Génesis, desde el principio hasta el desenlace. Desde cuando lo venden sus hermanos, desde cuando él andaba ahí acusando a sus hermanillos, hasta cuando él es el segundo en el reino de Egipto. Pero hay algo que a mí siempre me llamó la atención en José. Hay algo que sí siempre me gustó y de lo cual yo tengo mucho que aprender, pero no es fácil aprenderlo. Y es cuando se encuentra con sus hermanos, cuando ya se revela en el capítulo 44 y les dice: yo soy José, el que ustedes vendieron a los madianitas. Yo soy José, al que ustedes quisieron matar. Yo soy José, al que ustedes le dijeron a mi padre que un animal me había matado. Yo soy José, el que ustedes me hicieron ese daño. Pero les quiero decir algo. No fueron ustedes el que me mandó acá. Fue Dios el que me mandó acá para preservarles vida a ustedes en medio de esta hambruna. Cuando José es maduro y crece, le es revelado el propósito de Dios. Entiende que el propósito de Dios era preservarlo a él, para que él después, el día de mañana, preservara a sus hermanos. La gente que hoy te está haciendo daño, la gente que hoy te está acusando, la gente que hoy te está echando, la gente que hoy te está señalando, no diga nada. No diga nada. Ore por ellos, porque mañana serás tú el que les tienda la mano a ellos. Mañana será usted el que los levante a ellos y los va a ver a la cara y les va a decir: ¿sabe qué? ¿Sabe por qué yo no le puedo tener rencor a usted? Porque en medio de todo lo que usted dijo de mí, era Dios formando en mí el corazón para hoy poderlo levantar a usted de donde está. Déselo a Dios si se lo va a dar. Esa lección, Rafita, aprender eso se vuela lágrimas, sudor y sangre. Eso no se aprende en un seminario. Eso no se aprende en un curso. Eso no se aprende ni siquiera en una prédica. Hay que estar en el horno de fuego, en el foso de los leones, en el calabozo, como han estado estos hombres, para aprender eso. Por eso, si estás ahorita en uno de esos 3 lugares, no mires las paredes, cierra tus ojos y mírate después, cuando estés fuera de ahí, todo lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Bendiga su sequía. Dígale: Señor, bendito seas tú, porque aunque hoy este desierto se vea árido y seco, después todos se van a alegrar cuando vean lo que tú vas a hacer, cuando vean lo que tú vas a hacer en esta tierra. Amén. La otra historia, Esther y el rey Asuero. ¿Verdad que sí? Esa es poderosa, esa es maravillosa. Todos conocen la historia de Esther y el rey Asuero, ¿verdad? En el libro de Esther. Esther fue preparada y ungida durante todo un año con especies, con aromas, con aceites, con baños especiales para una noche
presentarse delante del rey. Una noche. Pero Dios tenía otros planes con Esther. Dios tenía otros planes. Dios tenía otros propósitos. Israel tenía un enemigo dentro del reinado que era Amán. Y estaba decidido a exterminar a todos los israelitas. Diseñó una cuerda de 50 codos para guindar al tío de Esther, que era Mardoqueo. Y cuando termina la historia y Esther alcanza el favor del rey porque se guardó, perseveró y llegó hasta el final, el rey le dijo: ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Y le contó: mire, es que este hombre quiere exterminarnos, este hombre quiere matarnos. Y le causó tanta ira al rey que la misma soga que Amán había hecho para guindar a Mardoqueo, de esa misma lo guindaron a él. ¿Qué me enseña a mí esto? Que las mismas trampas, las mismas lanzas, las mismas maldiciones que echan sobre ti se volverán sobre ellos. Y Dios te va a dar a ti la victoria de verlos enredados en sus propios dichos y en sus propias amenazas. Dios te va a dar a ti, en su tiempo, te va a dar la victoria y vas a ver a tus enemigos enredados en sus propios dichos. Y tú no vas a hacer nada. Los que te desearon la ruina, los vas a ver después arruinados y peor que como tú estabas. Los que te desearon el mal, los vas a ver después peor del mal que ellos te buscaron. Amén. No se asuste, pero es la verdad. Solo tienes que hacer una cosa: viva un día a la vez. Y aunque le lleve 1001 noche, persevere, porque al final vas a alcanzar el favor de Dios. No se tire. Que no le pase las del criado, por favor. No entre en desesperación. No corra, porque en la de menos usted, en lugar de estar en el lugar donde Dios lo quiere tener, en la de menos va y se le mete al tren. No corra. No corra. Amén. Y la última, termino con esta. Le hablé de Sadrach, Mesach y Abednego, le hablé de Daniel, le hablé de José, le hablé de Esther. Ahora le quiero hablar de Jonás. Le quiero hablar de Jonás. Jonás fue un profeta que Dios levantó no para predicarle a Israel. Fíjese. Jonás fue un profeta que Dios levantó para predicarle a una nación pagana. Jonás fue un profeta que Dios levantó para que le fuera a predicar a los enemigos de Israel. Qué cosas, ¿verdad? ¿Cuántos Jonás hay hoy en ese tiempo? Montones. Hermano, vamos a evangelizar. Sí, pero ya a la casa de ese tipo no entro. Ese tipo es así, 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 así. Yo ahí ni entro. Entonces, ¿cuándo se va a convertir ese tipo? Si los profetas de Dios le huyen entrar a esa casa. Jonás pensó igual. Y llegó a Punta Arenas. Tenía que agarrar el ferry para Playa Naranjo. Y dijo: mejor agarro para Playa Tambor. Voy y me quedo una semana allá en el hotel Playa Tambor. Y cuando iba de camino el ferry se vino, Dios levantó una tempestad. El ferry se iba a hundir. Y todo el mundo asustado. ¿Pero qué es lo que pasa? Pero hay algo que nosotros los hijos de Dios tenemos, hermanos. Miren, ni para bien ni para mal podemos escondernos. Un hijo de Dios hace algo malo y a leguas se le nota. A leguas. Obviamente los que son nacidos de nuevo, ¿verdad? Los que son como el camaleón no, porque esos son diestros en la materia. Mentirosos por profesión, titulados, graduados, maestros en la hipocresía. Esos no se les nota. Pero un hijo de Dios, cuando hace algo malo se le nota en la cara. Y entonces todos en el ferry vuelven a ver a Jonás en un rincón y dicen: aquí está. Aquí está. Entonces Jonás pasa de ser profeta con un mensaje de salvación, pasa a ser un mártir. Y le dice: ¿saben qué? Sí, soy yo.
y para que se salven todos, mejor tírenme al agua. Y lo tiran. Pero Dios se había provisto un gran pez para hacerlo volver a su propósito, para hacerlo volver de su desobediencia, para hacerlo volver de su necedad, de su terquedad. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho y te ha hablado lo que tienes que hacer y sigues postergándolo? Entonces, como lo sigues postergando, sigue atravesando tempestades, porque eso no se va a calmar hasta que vuelvas. Porque hoy es una cosa, mañana es otra, después otra, después otra, después otra, hasta que no te decidas. ¿Cuántas ballenas tiene que mandarle Dios a su vida para resguardarlo? Pero hay personas que parece que hicieron del vientre de una ballena, hicieron su hábitat. ¿Ok? Y Jonás se rehúsa a obedecer a Dios y hizo todo lo que yo le dije. Pero miren, algo poderoso en esta mañana. Jonás capítulo 2. El capítulo 2 del libro de Jonás solo tiene un título, dice oración de Jonás. Quiera Dios que todos hagamos esta oración de corazón, de verdad. Porque ¿cuántos de acá nos hemos rehusado a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer? Todos, la verdad. Aquí no hay uno que diga, no, yo siempre he sido obediente a Dios. Entonces, si siempre has sido obediente a Dios, ¿qué hay de la humildad? Arrogante, patán, engreído, altivo, orgulloso. Es que la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios también me dice que seamos como Jesús. Filipenses, sean como Él, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pero muchos se aferran a títulos, a posiciones. Es que yo soy el padre. ¿Sabe qué? Para que le duela, padre no es el que engendra, padre es el que cría. Porque con suerte tus hijos tendrían un mejor padre en la calle que el que tienen en la casa. Miserable. ¿No te das cuenta que el día de mañana ese que hoy está despreciando es el que te va a cambiar los pañales? ¿Y qué le vas a decir ahí? Esto es para los que me están viendo por la red social, porque aquí no hay ninguno así. Entonces dice Jonás, capítulo 2 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y le dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Dios mío. Verso 7 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y verso 10 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Aleluya. Pero ve hasta dónde llega la misericordia de Dios, que aún con semejante oración, cuando Jonás llegó y le predicó a Nínive y Nínive se arrepintió, se enojó Jonás. Qué hombre más terco, ¿eh? Dura la vida. Se enojó Jonás. ¿Qué quiero concluir en esta mañana? Hemos visto 5 pasajes a la luz de la palabra, 5 historias de cómo Dios transforma situaciones, realidades y personas.
de cómo Dios usa el mal que otros te provocan, lo usa para convertirlo en bien. De cómo Dios saca de ti lo más valioso y lo más precioso, aún en tu momento más acongojante. De cómo Dios te levanta y te pone en tierra seca. De cómo Dios te vuelve a la vida cuando te creías muerto. De cómo en medio del fuego y la llama, cuando todo se quema, Dios te resguarda y pasas a través del fuego y no te quemas. Pasas a través de la prueba y no te quemas. Si te arrepientes, si buscas a Dios de corazón, si te comprometes con Él a cambiar tu estilo de vida. Estos hombres que hemos visto y estas mujeres que hemos visto en la palabra no son diferentes a usted y a mí. Es más, le voy a decir algo. Ya, si nos ponemos en una línea de salida, todos, nosotros les llevamos ventaja a ellos. Porque en usted y en mí está el Espíritu Santo. Ellos no lo tenían. Ellos no lo tenían. Nosotros somos superiores a ellos. Y aún así, dice la palabra en el libro de la carta a los Hebreos capítulo 11, el mundo no era digno de ellos. Por el alto nivel de fe que ellos tenían, por cómo se guardaron, cómo se esforzaron para alcanzar sus promesas. Y al final, termina el escritor de los Hebreos, dice, y algunos de ellos ni siquiera recibieron lo prometido, pero perseveraron hasta el final. Hermanos, todos los que me están viendo, podemos contar 1001 noche nuestras desgracias, nuestras penas, nuestras dolencias, nuestras tribulaciones, todo. Le estoy hablando desde mi corazón porque yo he pasado eso. Yo sé lo que es escuchar el clic, 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 clic de un reloj en la pared que yo quería desbaratarlo. Yo sé lo que es vivir aturdido por el silencio de Dios. Lo sé y lo conozco. Cuando el silencio de Dios te aturde, es momento para que tú también hagas silencio, porque Él está trabajando y está por sacarte de donde estás. Pero no te tires antes. Llega hasta el final, porque vas a ver la victoria de Dios. ¿Cuántas cosas no han hablado acerca de nosotros? Y como dijo Samuel, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. El domingo pasado les dije que en este altar Dios no quiere escudos de bronce, quiere escudos de oro. Pero eso no es solamente para el altar, eso es para tu vida. Amén. Diga, pastor, dígalo, pastor, diga. ¿Quién tiene miedo aquí hoy? Si nadie tiene miedo, entonces yo no veo por qué tienen un bozal en la boca. Diga conmigo, pastor, yo voy a reverdecer. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, se muera lo que se tenga que morir, pero yo voy a reverdecer. Voy a ser transformado, voy a ser cambiado, voy a ser levantado. Y aunque hoy estoy en lo más bajo, mi Dios me pondrá en lo más alto, porque yo he sido creado para ser cabeza y no cola. Su palabra dice que mis pies, tóquese sus piernas y diga, mis pies los hará como de siervas, para que yo ande en mis alturas. Y séllelo con gloria a Dios. Siempre hay una posibilidad. Siempre. Pastor, está desahuciado. Siempre hay una posibilidad. Pastor, no hay trabajo en ningún lado. Siempre hay una posibilidad. Porque aun cuando todas las empresas te digan que no,
Dios te dio dones y te dio talentos para que tú produzcas. ¿Ah? Siempre hay una posibilidad, porque la última palabra la tiene Él. Aférrate a esa tabla. En medio del naufragio, aférrese a esa tabla. ¿Cuál es su tabla? Tu tabla es la fe. Aférrate a eso. Deja la hipocresía y la falsedad ya. Deje de andar hablando lo que usted no es y conviértase de una vez por todas. Insisto, eso es para los que nos están viendo. Vuélvanse a Cristo. Volvámonos a Cristo. Todos los días. Porque el error más grande que cometemos es decir, yo me convertí hace 20 años. No, hace 20 años hiciste una oración. Hace 20 años fuiste a hacer una oración. Pero eso no significa que hoy tú seas un convertido. Charles Spurgeon, un teólogo del siglo XIX, pastor del siglo XIX, una vez dijo: yo todos los días tengo que ver a Jesús como mi único y suficiente Salvador, como lo vi el primer día. Todos los días el pastor tiene que llegar delante de Dios y decirle: Señor, perdóname. Jesús, hice el rey de mi vida. Todos los días. Aleluya, aleluya. Aunque hayan pasado 1001 noches, espera una más. Aunque hayas peleado 12 rounds, espera uno más. Aunque hayas tocado 25 puertas, toca una vez más. Una más. Cuando tú resistes, el nombre de Dios es engrandecido sobre tu vida. Cuando tú resistes, el nombre de Dios es engrandecido sobre tu vida, y Dios te enaltece y te pone en alto. Póngase de pie, por favor. Todos los que nos han seguido en esta mañana, que esta palabra cale en su corazón. Que esta palabra cale en su corazón y busque a Dios, busque a Cristo. Si estás apartado o estás apartada, busca cómo conectarse con Dios. Busca cómo restaurar esa relación con Él, porque Cristo viene pronto. Y Cristo viene por una iglesia pura, santa y sin mancha. Que Dios te guarde y te bendiga.